Buen día a todos, mi nombre es Wendy Rodríguez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy voy a hablarles acerca de algunos resultados del conjunto residual de Julia para funciones trascendentes meromorfas. Esta pequeña charla está dividida en una breve introducción en donde definiré algunos conceptos básicos de la teoría de sistemas dinámicos. Después definiremos los conjuntos de Fatou y de Julia. Continuaremos con algunos resultados de funciones trascendentes meromorfas y finalmente con resultados del conjunto residual de Julia. La clase de funciones trascendentes meromorfas se denota por M y es el conjunto de aquellas funciones que van del plano a la esfera, tal que la función es trascendente meromorfa con al menos un polo no omitido. Estas funciones tienen la peculiaridad de que infinito es su única singularidad esencial. Por ejemplo, la familia de funciones lambda tangente de z tiene sus polos en este conjunto, los cuales son polos no omitidos. Otro ejemplo es la familia de funciones lambda seno de z más mu sobre z. En este caso, su único polo es en z igual a 0 y es otra vez no omitido. Un punto A va a ser llamado valor asintótico de una función si existe una curva que tiende al infinito, tal que f de z tiende al punto A, mientras que z tiende a infinito a lo largo de la curva. Un punto C es llamado punto crítico si al evaluarlo en la derivada, ésta se anula. F de C es llamado valor crítico de la función. El conjunto de valores singulares está denotado por SV de F y es la cerradura del conjunto de valores críticos y valores asintóticos. Cuando este conjunto es finito, a la función la llamamos de tipo finito. En cuanto a la iteración de funciones en la clase M, definimos la enésima iterada como la composición de la función consigo misma n veces. La denotamos por f a la n y por convención decimos que f a la 0 es la función de identidad. Un punto z es un punto periódico de f de periodo n si se satisface esta igualdad. Cuando n es igual a 1, tenemos un punto fijo. Los puntos periódicos de periodo n pueden clasificarse dependiendo de cómo el multiplicador se relacione con el 0 y con el 1. Recordemos que el multiplicador no es otra cosa más que esta expresión. Cuando el multiplicador es igual a 0, tenemos un punto superatractor. Cuando se encuentra entre 0 y 1, tenemos un punto atractor. Cuando es mayor que 1, un punto repulsor. Y si es igual a 1, puede ser indiferente racional o indiferente irracional, dependiendo de que si esta expresión es una raíz o no de la unidad. Baker, Cotus y Lu escriben 4 artículos relacionados con el estudio de la dinámica de funciones trascendentes meromorfas. Tenemos entonces de aquí la definición del conjunto de Fatou. El conjunto de Fatou van a ser los puntos Z en el plano tales que la sucesión de iteradas está bien definida y forma una familia normal en una vecindad del punto Z. El conjunto de Julia no es otra cosa más que el complemento del conjunto de Fatou. Estos conjuntos tienen algunas propiedades importantes, por ejemplo, que el conjunto de Fatou es un conjunto abierto y Julia, al ser su complemento, es un conjunto cerrado. El conjunto de Julia es perfecto y no vacío. Recordemos que un conjunto es perfecto cuando es cerrado y cuando todos sus puntos son puntos de acumulación. Tanto Fatou como Julia son completamente invariantes bajo la función f y los puntos periódicos repulsores son densos en el conjunto de Julia. Otra forma de ver al conjunto de Julia para funciones en esta clase es la cerradura de esta unión. En el conjunto de Fatou vamos a tener componentes conexas. Estas pueden ser
componentes periódicas, preperiódicas o componentes errantes. Esto cuando no es ni periódica ni preperiódica. Las componentes periódicas se pueden clasificar como componentes atractoras, parabólicas, disco de Siegel, anillo de Hermann y dominios de Baker. Baker, Cottus y Lu prueban estos lemas para funciones trascendentes meromorfas que son de tipo finito. El primero nos dice que el conjunto de Fatou va a tener a lo más dos componentes completamente invariantes. Y el segundo nos dice que el conjunto de Fatou no va a tener ni dominios errantes ni de Baker. Una componente P periódica H del conjunto de Fatou va a ser un anillo de Hermann si la pésima iterada es conformemente conjugada a una rotación irracional en un anillo concéntrico. Otra forma de pensar a los anillos de Hermann es verlos como componentes doblemente conexas del conjunto de Fatou. Es decir, si nos fijamos en su complemento, este debe consistir de dos componentes, una que es acotada y la otra no. Decimos que un P-ciclo de anillos, H1, H2, etcétera, hasta HP, va a ser anidado si cada HI se encuentra en la componente acotada del complemento del anillo siguiente. Y un P-ciclo de anillos de Hermann va a ser casi anidado si todos los anillos H1 hasta HP-1 son anidados, excepto el anillo HP, el cual debe encontrarse en la componente no acotada del complemento del anillo anterior. Y además, en la componente acotada de su complemento no va a contener ningún anillo HI de los anteriores. El concepto de conjunto residual fue definido por Avikov, pero en el contexto de grupos kleinianos, él lo define como el subconjunto de todos aquellos puntos que se encuentran en el conjunto límite, que no se encuentran en alguna frontera del complemento de este conjunto límite. Análogamente, el conjunto residual de Julia de una función trascendente meromorfa se va a denotar de esta forma y se define como el conjunto de aquellos puntos y componentes en el conjunto de Julia que no pertenecen a la frontera de ninguna de las componentes del conjunto de Fatou. A estos puntos y componentes se les va a denominar puntos enterrados y componentes enterradas, respectivamente. Patricia Domínguez y Nuria Fallela prueban estos teoremas para funciones trascendentes meromorfas relacionados con el conjunto residual de Julia. El primero nos dice que si el conjunto de Fatou posee una componente completamente invariante, entonces el conjunto residual de Julia es vacío. Y el segundo nos dice que si el conjunto residual de Julia para una función trascendente meromorfa es distinto del vacío, entonces el conjunto residual de Julia debe ser completamente invariante, denso en Julia e infinito no numerado. Se demuestra el siguiente teorema. Consideremos cualquier función trascendente meromorfa que sea de tipo finito y que tenga un anillo de Hermann invariante. Entonces, este va a tener componentes enterradas. Para la demostración se considera el lema 1, el cual nos dice que el conjunto de Fatou va a tener como máximo dos componentes completamente invariantes. Y por el lema 2, estos no tienen que ser dominios ni errantes ni de Baker. Si suponemos que la función no tiene componentes enterradas, entonces cualquiera de las componentes completamente invariantes tendría que tener a ambas componentes acotadas del anillo en su frontera. Esto quiere decir que tendría que ser idénticamente al anillo, pero esto no puede ser posible porque la función es univalente en H.
Por lo tanto, se tiene una contradicción y así F tiene componentes enterradas. Un teorema importante de Patricia Domínguez es el siguiente. Para una función trascendente meromorfa, suponemos que el conjunto de Fatou no contiene componentes completamente invariantes, pero sí tres componentes doblemente conexas, de tal forma que sucede uno de los siguientes casos. El primer caso, que cada componente UI se encuentra en la componente no acotada del complemento de las otras dos. O el caso 2, que dos de las componentes se encuentren en la componente acotada del complemento de la tercera y la componente U1 se encuentra en la componente no acotada del complemento de la componente U2 y U2 se encuentra en la componente no acotada del complemento de la componente U1. Entonces, el conjunto de Julia contiene componentes de un solo punto, las cuales son densas y enterradas. Pensando en que el anillo de Hermann sí es una componente doblemente conexa, pero las componentes doblemente conexas no necesariamente son anillos de Hermann, uno puede darse cuenta de esto revisando los ejemplos dados por Huang, Hu y Sheng. Tenemos las siguientes conjeturas. La primera conjetura nos dice que si nos fijamos en una función trascendente meromorfa y que el conjunto de Fatou no contenga componentes completamente invariantes, pero sí un 3 ciclo de anillos de Hermann, tal es que una de las siguientes condiciones sucede. La primera, que el 3 ciclo sea anidado, o la segunda, que el 3 ciclo sea casi anidado. Entonces, en este caso, el conjunto residual de Julia va a ser distinto del vacío. Y pensando en el teorema de Patricia Domínguez, podemos pensar en generalizar este resultado al siguiente. Dada una función trascendente meromorfa y suponer que el conjunto de Fatou no tiene componentes completamente invariantes, pero sí tres componentes doblemente conexas, tales que uno de los siguientes casos suceda. El primero, que cada componente UI se encuentre en la componente acotada del complemento de la componente UI más 1, o bien que la componente U1 se encuentre en la componente acotada del complemento de la componente U2, mientras que U3 se encuentre en la componente no acotada del complemento de la componente U2. En este caso, el conjunto residual de Julia también va a ser distinto del vacío. Y bueno, esto es un poco de la bibliografía que utilicé. Y eso es todo. Muchas gracias.